Esto es Viernes de Misterio. ¿Estás preparado? Este es un programa para todos aquellos amantes de lo desconocido. Te invitamos a pasar la puerta y sobrecogerte con los temas más terroríficos e impactantes de lo sobrenatural. Durante este camino irás acompañado por Alan y Rachel, tus anfitriones en este espacio de otra dimensión. Pasa y ponte cómodo, pero estate atento. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Muy buenas noches. Esto es Viernes de Misterio. Buenas noches, Rachel. Buenas noches, Alan. Ya queda poco para irnos al Ufology World Congress, quinta edición, en Barcelona. Sí, estaremos allí el 8, 9 y 10 de octubre, codeándonos con los mejores científicos y pensadores del mundo ovni. Comienza, por lo tanto, la cuenta atrás. Así es. Además, haremos un programa especial de este acontecimiento. Os contaremos cómo lo hemos vivido, intentaremos hacer alguna entrevista y seguramente emitiremos algún directo desde el Instagram. Y hablando de Instagram, vamos a recordar a todos nuestras formas de contacto. En nuestro correo electrónico a viernesdemisterio@gmail.com, por Facebook o Instagram, o bien a través de nuestro WhatsApp o Telegram en el 676 11 8818. Tenéis que recordar a todos los que estáis fuera de España poner el prefijo más 34 delante del número. Y para escucharnos en las plataformas iVoox, Spreaker o YouTube. Y una vez más, agradecer a nuestros seguidores vuestros comentarios, así como los saludos y muestras de apoyo que estamos viendo en las redes. Y sin más preámbulos, ¿de qué vamos a hablar en este programa, Rachel? Vuelvo al tema OVNI, con dos apartados. Por un lado hablaremos de una señal interestelar que recibimos cada 16 días. Y luego un breve resumen de los intentos de contacto con vida extraterrestre, así como reflejar el pensamiento de varios importantes científicos que opinan que no deberíamos de seguir intentándolo. ¿Y tú, Alan, de qué nos vas a hablar hoy? En esta noche os hablaré de la isla de Pascua, también llamada Rapa Nui, y también del horóscopo, su origen y si realmente funciona. Incluso haremos una prueba contigo, Rachel. ¿En serio? Sí, realizaremos un procedimiento empírico contigo. Muy bien, pues vamos allá. Señales de radio de otra galaxia, que se repiten cada 16 días. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su posible origen? ¿Qué teorías existen con respecto a todo esto? Ha salido a la palestra una información acerca de una señal de radio que procede de otra galaxia. Estas ondas se registran durante 4 días de forma prolongada y posteriormente desaparecen por completo 12 días. Se les ha denominado FRB, que son ráfagas de radio rápidas. Corría el año 2007, cuando Duncan Lorimer, en Virginia, revisando datos antiguos, se dio cuenta de que había un pequeño estallido de radio muy intenso de 5 milisegundos de duración. A lo largo de esta década se han encontrado otros 25 fenómenos similares y han pasado de ser una curiosidad astronómica a convertirse en un campo de investigación muy interesante.
Se trata de un extraño fenómeno que no había sido observado nunca. Pues es que además hay algo que lo hace muy particular, que es su repetición, ya que a este tipo de señales recibidas del espacio no se pueden predecir, y esta en cambio sí. Se le ha puesto el nombre de FRB 180916.J0158+65. Esta ráfaga de radio se manifiesta 1 o 2 veces por hora durante 4 días, para posteriormente desvanecerse durante 12, de tal manera que su frecuencia se establece en cada 16,35 días. Como veis, se tratan de patrones repetitivos. A estos patrones, en astrofísica, se les suele relacionar con un objeto giratorio o un cuerpo celeste en órbita. Estos estallidos rápidos de radio son uno de los fenómenos más raros del universo y lleva una década siendo un enorme quebradero de cabeza para los astrofísicos. Los científicos han formulado varias hipótesis. Lo que está claro es que debe de ser producido por un fenómeno altamente energético. Por un lado están los que creen que puede tratarse de un tipo de estrella muerta hiperdensa, conocida como magnetar. Un magnetar emite pulsos mientras gira lentamente, pudiendo crear este tipo de patrón. También se cree en una colisión entre objetos muy densos, como puede ser la colisión de agujeros negros. Por otro lado, tenemos otra teoría mucho más exótica. Se trata de la teoría lanzada por Avi Loeb. Es profesor en Harvard y científico en el Centro de Astrofísica. Y hago alarde de sus reseñas para que veáis que se trata de una teoría de un científico importante y no de cualquier persona. Él y sus colaboradores han propuesto una idea que podría explicar el origen de este misterio. Se trata de un enorme sistema de alienígenas, de transporte interestelar. Y aunque pueda sonar un poco disparatado, debemos recordar que la ciencia no es cuestión de creencias, sino de pruebas. Por lo tanto, hasta que no se haya encontrado una fuente natural demostrable como origen de este fenómeno, el origen artificial es digno de contemplar y comprobar. La idea del equipo de Loeb es que estos FRB podían ser producto de inmensas plantas de energía utilizadas para propulsar naves con velas solares, o en este caso, velas de luz. Las velas solares, al igual que las velas de un barco velero, son un sistema de propulsión fotónica para alimentar naves mucho más grandes. Estamos hablando de naves 20 veces más grandes que el barco que nunca jamás hemos construido. Esta idea, por muy extraña que pueda sonar, está basada en una serie de cálculos y cifras, en el que todo cuadra. Tanto es así que su artículo ha sido aceptado y publicado por el Astrophysical Journal Letter. Contactar con extraterrestres. ¿Va a ser bueno para la humanidad? Son muchos los científicos encargados de crear una serie de mensajes y señales para enviarlos al espacio, en espera de recibir algún tipo de contestación. Como por ejemplo los enviados a bordo de sondas. En 1972, en la sonda Pioneer,
llevaba consigo una placa con información de nuestro sistema solar, explicando dónde estábamos, qué tipo de vida existe en nuestro planeta y qué clase de tecnología y maquinaria disponemos, y un dibujo de cómo es el ser humano, el hombre y la mujer. Un poco más tarde, en 1977, se lanzaron otras dos sondas, el Voyager 1 y el 2. La primera llevaba un disco de cobre chapado en oro de 12 pulgadas. Tenía sonidos e imágenes seleccionados para retratar lugares de nuestro planeta, así como su diversidad de vida y cultura. Además, incluía saludos en 55 idiomas y un amplio repertorio musical, desde Beethoven hasta Chuck Berry. En la segunda sonda, los sonidos eran de animales y de aves, y además contenía 115 imágenes codificadas. Otros tipos de mensajes son los enviados por radio. El 16 de noviembre de 1974, desde el radiotelescopio más grande del mundo, que es el Arecibo, que queda en Puerto Rico. En él se emitió una serie de tonos durante 3 minutos. Este mensaje se dirigió a un acúmulo de estrellas llamadas M13, distanciadas a 25.000 años luz. En este mensaje contenía una serie de información: los números naturales del 1 al 10, los números atómicos de los elementos que componen el ADN del Homo sapiens sapiens, que es el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo, y la representación de la doble hélice de nuestro ADN, junto con las fórmulas de los nucleótidos que la componen, la figura del ser humano y su altura, el tamaño de la población terrestre, información sobre el sistema solar, información sobre el radiotelescopio usado para enviar esta señal. Se han creado incluso varios proyectos, ¿no? Sí, el Active, SETI, S-E-T-I, con sede en California, y a continuación se creó otro, un grupo un poco más activo, el METI, que se encargaba no solamente de la creación, sino también de la transmisión de los mensajes a extraterrestres. Pero estos no han sido los únicos mensajes enviados. En 1962, desde Rusia, se envió mediante Morse las palabras Mir, Lenin y URSS, y se dirigieron hacia Venus. En 1999 y en el 2003 se envió desde Crimea 2 conjuntos de mensaje de radio a varias estrellas cercanas. En el 2001 se realizaron una serie de transmisiones a las que se llamó Teenage Messengers, dirigidas a 6 estrellas, cuyo contenido fue seleccionado por un grupo de adolescentes de 4 ciudades rusas. En el 2008 se envió un mensaje interestelar con una canción de los Beatles. En el 2013 se envió una Alone Signal a una posible civilización extraterrestre. Y así, un montón más de veces que el ser humano ha querido comunicarse con lo extraterrestre. Caramba. Y ahora nos vamos a la otra cara de la moneda. Así es. En la primera parte del programa hemos hablado de cómo una serie de científicos están dedicando su vida a descubrir e interpretar señales que nos llegan desde la otra galaxia. Ahora acabamos de hablar de cómo otros se dedican a crear y enviar una serie de mensajes al espacio con el objetivo de contactar con posibles vidas extraterrestres. Pero esto no está bien visto por todos los científicos, ¿verdad? Pues no. No todos están de acuerdo en intentar este tipo de contacto. En los últimos años hemos vivido un importante avance en cuanto a la tecnología,
lo cual ha servido para el desarrollo de muchos campos, y uno de ellos es el que aquí nos da de lleno, que es la búsqueda de la vida extraterrestre. Si hablamos de Stephen Hawking, este científico británico, astrofísico y profesor, ha asegurado que es perfectamente racional asumir que hay vida extraterrestre en otros lugares y aconseja que los seres humanos eviten mantener contacto con ellos, ya que posiblemente su incursión a la Tierra sea para proveerse de recursos. Y también advierte que algunos podrían haberse convertido en nómadas y tener la intención de colonizar a los planetas a los que lleguen. Por lo tanto, recomienda que en lugar de intentar comunicarse activamente con ellos, deberíamos de hacer todo lo posible por evitar el contacto. Por otro lado, Mark Buchanan. Mark Buchanan es un físico y es el antiguo editor de la revista científica conocida Nature y de la revista New Science. Ha escrito un artículo para el Washington Post. Sí, en él deja claramente reflejada la idea de que se necesita una regulación estricta a nivel nacional e internacional en la búsqueda de extraterrestres, ya que basta una persona con acceso a una poderosa red tecnológica de transmisión para que todo el planeta corra peligro ante una nueva y potencial amenaza. Buchanan argumentó además que cualquier alienígena con el que nos encontremos será probablemente mucho más avanzado tecnológicamente que nosotros, por una sencilla razón, que la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son mucho más antiguas que el Sol. Además, comentó que debemos de estar agradecidos de no tener todavía ninguna prueba de contacto con civilizaciones extraterrestres. Intentar comunicarse con extraterrestres podría ser extremadamente peligroso para nosotros. Tenemos que averiguar primero si es prudente o seguro y de hacerlo que sea de la forma más organizada y consensuada y bajo una estricta regulación a nivel nacional e internacional, antes de que sea demasiado tarde. Son varios los científicos que opinan como Buchanan, ¿no? Como por ejemplo el científico estadounidense Michio Kaku. Este destacado científico comenta que el contacto con la vida extraterrestre está a la vuelta de la esquina. Calcula que se producirá en torno a dentro de un siglo, y que no debemos de esperar a que sea amistoso este contacto. El próximo mes de octubre está previsto el lanzamiento de un telescopio espacial, el James Webb, que ofrecerá una resolución y una sensibilidad de infrarrojos mayor y mejor que el actual telescopio Hubble. Con él se podrá observar miles de planetas, con lo que es posible que el contacto con otras civilizaciones extraterrestres sea muchísimo más alta. Pero acercarse a ciegas a los extraterrestres es una terrible idea. La isla de Pascua. Isla de Pascua, en idioma nativo Rapa Nui, que significa Rapa Grande. Es una isla de Chile, perteneciente a la región del Valparaíso, ubicada en la Polinesia, en Oceanía, en medio del Océano Pacífico, a casi 3.700 kilómetros del continente americano. Allí existen los moais, del Rapa Nui Moai, que significa escultura. Son estatuas monolíticas humanoides. Los moais
son el principal atractivo turístico de la isla. La cantera de Rano Raraku, en la isla de Pascua, se extiende por las laderas de un antiguo volcán. De este lugar, los antiguos habitantes de Rapa Nui extrajeron la piedra para realizar estas famosas figuras, en este enclave perdido en medio del Océano Pacífico. La trata de esclavos sufrida por los nativos de la isla de Pascua y la casi total extinción vivida por la población pascuense hizo que su cultura e historia se hayan perdido casi por completo. Hoy, solo los pocos escritos que hay en la isla y las leyendas transmitidas de forma oral entre los isleños son la única pista que nos permite explicar y tratar de comprender su cultura. Revisemos a continuación las principales historias que rodean Rapa Nui. Primer misterio: el origen de los habitantes de Rapa Nui. ¿De dónde vienen los primeros habitantes de esta isla? De hecho, la isla habitada es la más alejada del continente y la más aislada del planeta. Entonces, estaría normal preguntarse quiénes fueron los primeros hombres en llegar a la isla y, sobre todo, cómo lo lograron. Existen varias teorías sobre el origen de los habitantes de la isla. Los 7 exploradores polinesios. Esta teoría, que es la más común, cuenta que los habitantes de la isla de Pascua estarían originarios de las Islas Marquesas, situadas a unos 3.600 kilómetros. La leyenda cuenta que el rey Hotu-Matu soñó que sus tierras serían pronto sumergidas bajo el mar y decidió enviar a 7 exploradores para encontrar otra tierra para instalar su pueblo. Encontraron entonces esa isla vacía y fértil, y 6 de ellos volvieron a prevenir a su rey para después regresar y poblar la isla que llamaron Tepito o Te Enua, o el ombligo del mundo. El origen americano. En 1820, el pastor británico William Ellis defendió la teoría según la cual los habitantes de la isla de Pascua serían originarios del continente americano y que habrían llegado sobre pobres embarcaciones, empujadas por los vientos favorables. Los supervivientes de la Atlántida. Según el explorador francés Dumont d'Urville, los habitantes de la isla habrían llegado a pie. Defiende la teoría de un gran continente, hoy desaparecido bajo el océano, que estaba conectado con la isla de Pascua. La teoría religiosa. Los misioneros del siglo XIX observaron similitudes entre la cultura Rapa Nui y la religión hebraica. Existen también similitudes entre las historias de los Rapa Nuis y la Biblia o el Génesis. En las estrellas. Muchas teorías originales y muy creativas fueron enunciadas durante estos últimos 50 años. Una respuesta simple para explicar el desconocido e el incomprendido origen son los extraterrestres. Algunos defienden la teoría según la cual serían implicados en la construcción de los moais, por medio de ondas y fuerzas electromagnéticas. La huella peruana. El explorador noruego Thor Heyerdahl expuso una teoría según la cual los primeros habitantes de la isla de Pascua habrían llegado desde Perú. De hecho, el hombre hizo una comparación entre ambas zonas geográficas y culturas. Trabajo de las piedras, presencia de las plantas de América del Sur, esculturas, y encontró muchas similitudes. Para defender su teoría, Heyerdahl decidió en 1948 cruzar el océano en balsa de madera desde Perú hasta Rapa Nui. Segundo misterio: los moais, auténticos emblemas de la isla de Pascua. Los moais son gigantescas esculturas de piedra que pesan varias toneladas y que se parecen a humanos. Sus tamaños pueden variar entre 2,5 y 9 metros de altura y su peso medio se acerca a las 14 toneladas, aunque la más grande puede llegar a pesar 80. Pero en realidad, ¿para qué fueron construidas? ¿Qué representan? ¿Y cómo fueron construidas y desplazadas? ¿Qué representan? Los moais hacen parte del culto de los muertos de los Rapa Nuis. Cuando un jefe o un miembro importante de la tribu fallecía, un moai estaba construido, representando a esa persona fallecida, y estaba puesto espalda al mar, mirando a la tribu para protegerla.
al contrario de lo que muchos se piensan, efectivamente no miran al mar. ¿Cómo fueron construidos? La construcción de los moais se divide en 4 etapas. La primera consistía en tallar la estatua en la pared rocosa. En la segunda etapa se despegaba la estatua de la roca. Después el moai estaba algo desplazado a lo largo de la roca hasta un agujero más abajo. Y finalmente terminaban de tallar la piedra y grababan escrituras en la espalda de la estatua. ¿Cómo fueron desplazados? Estos gigantes de varias toneladas fueron desplazados sobre más o menos 5 kilómetros. Se plantea entonces la pregunta de los recursos utilizados para moverlos. Existen varias teorías que intentan explicar estos desplazamientos. Por ejemplo, la del trineo, que consistía en posicionar el moai sobre un trineo y alarlo con cuerdas. Otra teoría es la de los troncos de madera, según la cual los moai estaban desplazados levantados sobre un trineo que rodaba sobre troncos de madera hallados con cuerdas. También existe la teoría que dice que los moais andaban. De hecho, según esta teoría, las estatuas estaban desplazadas siendo levantadas, con 2 grupos de hombres a cada lado, alando sobre una de la cuerda para hacer tambalear de un lado a otro. Imaginaros el movimiento. Tercer misterio: la extinción de los Rapa Nui. La cultura Rapa Nui conoció su apogeo entre los siglos XIII y XV, donde se estima que había entre 6.000 y 10.000 habitantes en la isla de Pascua, pero el día de su descubrimiento, el domingo de Pascua de 1722, los exploradores encontraron solamente entre 2.000 y 3.000 habitantes, y a finales del siglo XIX esta cifra alzó a los 300 habitantes. Entonces, ¿qué ha pasado? También en este caso existen varias teorías que explican la desaparición de la población de la isla de Pascua. La teoría ecológica. Según esta teoría, los habitantes de la isla habrían desaparecido debido a sus acciones devastadoras. Al principio la isla de Pascua tenía una selva exuberante, pero los Rapa Nuis necesitaban madera para sus casas, los barcos, la vida cotidiana y sobre todo el desplazamiento de los moais. Acordémonos de las teorías anteriores. Los habitantes habrían diezmado selvas enteras. La erosión de los suelos provocó la desaparición de los árboles, reduciendo así aún más las cosechas. El suelo no era muy fértil. Frente a esa situación, el culto de los moais fue abandonado. La teoría climática. Esta teoría cuenta que una severa sequía habría afectado a la isla, provocando una escasez de alimentos. La teoría de las ratas. Según esta tercera teoría, estos animales fueron importados en la isla sobre los barcos de los primeros habitantes y habrían provocado una deforestación. Esta teoría coincide con la primera teoría, aunque la causa no sea la misma, pero el resultado sí. ¿Os ha gustado? ¿Tenéis ganas de visitarla? Os la recomendamos. El horóscopo. El vocablo horóscopo proviene del griego que significa que observa la hora, voz que dio origen a la palabra latina horoscopus. En un sentido general, horóscopo hace alusión a la supuesta predicción de un dato futuro, partiendo del conocimiento de la hora y fecha de nacimiento de un ente particular. De acuerdo con la RAE, horóscopo posee 2 posibles acepciones, de las cuales una de ellas hace referencia a la adivinación o pronóstico de lo que acontecerá en los días venideros, es decir, el futuro. Todo esto tomando en cuenta la colocación o posicionamiento relativo de los astros y de cada uno de los signos del zodiaco en un determinado momento. La otra posible significación de la palabra es utilizada para describir aquel esquema o boceto que simboliza el zodíaco y que utilizan los astrólogos con el fin de realizar dichas predicciones o adivinaciones. La astrología, que es un grupo de sistemas de predicción compuesta por el horóscopo y la carta astral,
con el objeto de realizar adivinaciones basándose en la postura o lugar de los astros en el momento de nacimiento u origen. Cabe destacar que no existe una prueba fehaciente o no se ha comprobado científicamente la autenticidad de las revelaciones o adivinanzas que emanan de estas prácticas. En la antigüedad, varias civilizaciones y culturas del mundo utilizaron diferentes métodos de predicción, apoyándose en calendarios que ellos mismos creaban, relacionándolos directamente con los astros. Un gran ejemplo de ello fue la civilización maya. Según los estudios, se descubrió que en Babilonia, durante el reino persa, según lo declaró el historiador matemático danés Van der Wander, fue que se originó la astronomía higroscópica. El mundo clásico estuvo impregnado de lo sobrenatural. Incluso en la antigua Grecia vivieron inmersos en lo maravilloso. Y por sus calles era fácil encontrar horoscopistas, apostados en la puerta de las casas de los ricos. Las cosas de importancia se consultaban con los especialistas para interpretar el curso de los astros. Los griegos introdujeron la astrología caldea tras la muerte de Alejandro Magno, o la ciencia de los influjos. Los griegos también llamaron horóscopos a la relación entre los astros y el destino. Ya dijimos cómo era, del griego hora, espacio de tiempo, más scopein, mirar detenidamente. Buscaba el horóscopo lo que la razón negaba. Nada podían los filósofos contra esta superchería que la Grecia pasó a la antigua Roma, donde en la sociedad adinerada era común contratar un astrólogo de cabecera, aunque entonces los horóscopos eran asunto de mujeres. El porqué de los signos astrológicos, sus planetas y estrellas, tiene que ver con sus orígenes. Los asirios adoraron al Sol y la Luna, cuyo curso y posición con relación al resto del zodiaco estaban acostumbrados a observar. ¿Por qué los astros señalan nuestro destino? Este zodiaco, o conjunto de 12 casas en las que entra el Sol a lo largo del año, es la palabra del griega zodión, figurita de animal, representación de las constelaciones antiguas. Cada signo zodiacal estaba regido por un dios a cuyo cargo estaba el mes de su predominio. Las semanas eran de 10 días y cada una de estas décadas eran gobernadas por una estrella llamada Dios Consejero. El origen de los nombres del signo del zodiaco. Los nombres de los signos del horóscopo proceden de las constelaciones. En la antigüedad, se consultaba al astrólogo las vicisitudes de la vida, casamientos, elección de profesión, viajes o negocios. En Roma, como dijimos antes, se puso de moda contratar a un astrólogo para que tuviera a la familia al corriente de lo que le aguardaba el futuro. Si se casaba una hija o nacía un niño, se mandaba al matemático, nombre dado al astrólogo en el mundo latino, que tirase el horóscopo. Los poderosos agasajaban al astrólogo si las predicciones no contraían sus planes, pero esta profesión tenía entonces sus riesgos. Respondían con su vida de la fiabilidad de sus predicciones. A partir del siglo XV, muchos reyes prestaron la atención a los horóscopos. Luis XI de Francia, a final del siglo XV, no podía pasar sin ellos. Catalina de Médicis, esposa de Enrique II, confiaba en Nostradamus. También en España gozó de predicamiento. Felipe II, nacido en 1527, tuvo 3 horoscopistas. El horóscopo, en la actualidad, está compuesto así de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y seguidamente también de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Y tú, Rachel? ¿Qué signo del zodiaco eres? ¿Crees en los horóscopos? Soy Géminis. Pues ahora te voy a decir tu horóscopo para el día de hoy, a ver si coincide. En el trabajo, Géminis, no le sigues el juego a nadie. Vete por tu cuenta y te irá mejor. Gastarás menos de lo previsto y podrás ahorrar un poco. Prevente para el futuro. Cuidado con las trampas. Lee bien la letra pequeña si firmas algún contrato. Procura evitar los cotilleos y no participes en las críticas. En este día te darás cuenta de los sentimientos de alguien que conoces. Tendrás mucha prudencia y esa actitud será beneficiosa para ti en este momento. En el amor atraviesas una pequeña crisis sentimental, pero pronto vendrán otros tiempos. Tus tareas constituirán para ti una forma de olvidarte de otros problemas
estás bien, pero podrías estar mejor. Si hicieses ejercicios de relajación, no descuides tu espalda, realiza ejercicios adecuados para mantenerla. Con buena salud, te relajarás y disfrutarás de tu tiempo libre. Lo pasarás bien en este día. ¿Coincide, Rachel? Pues en parte sí y en parte no. Vamos a ver por qué sucede esto. Bases científicas. Se han llevado a cabo numerosos estudios con metodología científica para estudiar las hipótesis que proponen la astrología y el horóscopo, incluyendo estudios longitudinales con técnicas de control fiables. Ninguno de estos estudios ha encontrado que la probabilidad de que los astros influyan en nuestra psicología sea superior a la de tener un rasgo de personalidad determinado por azar. Por lo tanto, podemos decir que las bases científicas del horóscopo son nulas, ya que no hay suficiente evidencia como para afirmar que la posición de los astros en el momento de nacer influye en nuestra personalidad. Desde la astrología se han propuesto diversos mecanismos por los que los astros podrían influir en nuestro comportamiento, como el electromagnetismo o la gravedad, pero son escasamente plausibles desde un punto de vista físico. Debido a estos motivos, el horóscopo y la astrología se clasifican dentro del término esoterismo, referido a las prácticas no basadas en la ciencia, sino a métodos aparentemente arbitrarios cuyo aprendizaje requiere ser entrenado por supuestos expertos. Explicaciones psicológicas. Si bien desde la ciencia en general queda demostrado que el horóscopo es una estafa o al menos que sus predicciones no están basadas en la realidad, son necesarias aportaciones de la psicología para explicar por qué tanta gente cree que funciona. El efecto Forer. Estudios científicos han demostrado que las personas solemos identificarnos con descripciones de personalidad muy vagas si se nos dice que nos describen a nosotros específicamente. Y el sesgo de confirmación. Se denomina sesgo de confirmación a la tendencia que tenemos las personas a preferir la información que confirma nuestras creencias, por encima de la que da apoyo a hipótesis alternativas que ignoramos con mucha más facilidad. En el horóscopo y otras vertientes del esoterismo, el sesgo de confirmación se manifiesta de una forma muy frecuente. Normalmente cuando leemos un horóscopo o a un profesional que nos lee las cartas del tarot, llegan a nosotros un amplio número de afirmaciones, de entre las cuales haremos más caso a las que nos parezcan que encajan con nuestra autoimagen. Además, recordaremos en mayor medida las frases que acierten al describirnos. ¿Y tú? ¿Crees en el horóscopo? Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Ya estamos preparando los temas del siguiente programa. Nos hace muchísima ilusión pasar un rato tan agradable contando temas tan apasionantes como estos. Como si se tratara de una charla entre amigos. Así es. Poco a poco vamos formando una gran familia. Seguid atentos. Nos vemos muy pronto en Viernes de Misterio.